sortear a la persona responsable de la toma de apuntes. Rodrigo Checo Agudo. Vamos a ver si está presente. Aquí está. Por favor, Rodrigo, si te pudieras manifestar. Ya. Por favor, entonces, Rodrigo, tú eres la persona responsable el día de hoy para la toma de apuntes. Por si acaso, fíjense también acá en nuestra lista, el día jueves de la siguiente semana, de este jueves el siguiente, y es nuestro examen de primer parcial, ¿no es cierto? Entonces, el día de hoy vamos a empezar con el capítulo 5 y el día jueves vamos a terminar este capítulo y el día martes ya va a ser una clase práctica de revisión de ejercicios, etc. Si es posible, el día de hoy ya les voy a publicar su práctica de primer parcial, y no máximo hasta el jueves. No, lo más probable es que ya les publique el día de hoy, solamente me falta revisar un par de ejercicios y ya se los voy a subir a la plataforma para que ya puedan empezar a realizar su práctica. Bien, me van a dar un segundito, por favor. Vamos a empezar a grabar la clase. Muy bien, comencemos entonces. Vamos a ver el capítulo número 5, que son las medidas de variabilidad, comparación y asimetría. Sí, son diferentes medidas, pero las vamos a ver en este mismo capítulo. Vamos a recordar también que la estadística descriptiva, ¿sí? Tiene tres pasos importantes. El primero es la recolección de los datos, en el cual nosotros hemos aprendido que existen técnicas de recolección. Refresquemos un poco la memoria. ¿Cuáles eran estas técnicas de recolección? Teníamos la observación, ¿sí? Que era la primera, el cuestionario, la encuesta, la entrevista, el experimento, ¿no es cierto? Aparte de estas, hay otras también, grupos focales han debido escuchar en alguna ocasión. El siguiente paso es la organización y presentación de datos, que hemos visto en el capítulo 3, que trataba de presentar, organizar la información mediante cuadros de distribución y gráficos. Y ahora estamos en el último paso de la estadística descriptiva, que es resumir la información. En el anterior capítulo ya habíamos visto lo que son las medidas de posición. Pero vamos a ver si tenemos, lo decimos, el símbolo de esto ya lo hemos realizado. El día de hoy vamos a ver solamente las medidas de variabilidad o dispersión. Indiferentemente, medidas de variabilidad o medidas de dispersión es exactamente lo mismo. En la siguiente clase vamos a ver las medidas de comparación y las medidas de asimetría. Bien, en cuanto a las medidas de dispersión, nos dice miden el grado de concentración de las variables respecto a una medida de posición. Es decir, nosotros vamos a necesitar una medida de posición para poder obtener estas medidas de dispersión. Las más conocidas son las siguientes. El rango recorrido, cuya notación es una R minúscula, y esto ya lo hemos visto, sobre todo en los pasos previos, ¿no es cierto?, para la construcción del cuadro de una variable tipo 2. El rango intercuartílico, cuya notación es una RQ en mayúsculas ambas. La varianza, cuya notación que nosotros la vamos a utilizar, pero les voy a mostrar que existen otras notaciones más, es sigma al cuadrado. La desviación estándar es solamente sigma. Y también vamos a ver la desviación media absoluta, cuya notación es simplemente las iniciales, ¿no?, de toda la frase, DMA. Bien, vamos a comenzar entonces con el rango recorrido.
Nos dice que es una indicación global de la dispersión. También es conocida como amplitud total, es lo mismo. El cálculo, ustedes ya han visto la fórmula, es simplemente la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo de todo el conjunto de datos que tenga. La desventaja es que es afectado por valores extremos. Recuerden siempre el ejemplo que les he dado acerca de las edades del grupo, cuando les decía que teníamos un niño superdotado o una persona de la tercera edad en el grupo. Entonces, las edades respectivas, ¿sí? Estos datos extremos, no darían como una representación válida, ¿no es cierto?, de todo el grupo, porque nosotros habíamos visto que las edades de los estudiantes del grupo más o menos fluctúan de los 18 años hasta, no sé, los 28, cuando mucho, no, más de una década de diferencia no hay. Entonces, el rango recorrido es susceptible a que sea afectado por estos valores extremos. Vamos a ver también el rango intercuartílico, llamado rango intercuartil en algunos libros de texto, y nos dice la diferencia entre el tercer y el primer cuartil de una distribución. Entonces recuerden que nosotros hemos aprendido a obtener los cuartiles, primer cuartil, segundo cuartil que era la mediana y el tercer cuartil de una distribución. Recuerden siempre al 25, al 50 y al 75% de la distribución. Simplemente el rango intercuartílico es la diferencia entre el tercer y el primer cuartil, donde nos dice acá ya tenemos un descrito Q1, Q2, Q3, aquellos valores que dividen en cuatro partes iguales a la distribución, Q1 al 25%, Q2 que es la mediana, 50%, y Q3 al 75%. La gran ventaja del rango intercuartílico es que este no es afectado por los valores extremos, ¿sí? Entonces, en algunos casos es preferible utilizar el rango intercuartílico antes que el rango recorrido simple. Vamos a ver también lo que es la varianza. Nos dice, fíjense, acá tengo otra notación. La que vamos a utilizar, como les digo, es sigma al cuadrado. También en algunos libros de texto van a encontrarla como una V mayúscula de, ¿sí? La varianza es la misma. Nos dice la media aritmética de las desviaciones al cuadrado. El cálculo. Existen dos procedimientos. El primero es para datos no agrupados, es decir, cuando no tengamos tablita, cuando no tenemos el cuadro. Sigma al cuadrado o la varianza dice, es igual, debe ser un poquito más grande la pantalla. Ahí está. La varianza va a ser igual a la sumatoria de cada uno de los valores xy, denominados de esta manera genérica, menos su media aritmética, ¿sí? Esta diferencia al cuadrado. Todo esto dividido entre en el tamaño de la muestra. También podemos obtener exactamente el mismo resultado con esta otra fórmula que es más sencilla, que es la sumatoria de cada uno de los valores al cuadrado, ¿sí? Simplemente cada uno de los valores al cuadrado lo dividimos entre el tamaño de la muestra y a todo este resultado le vamos a restar la media aritmética al cuadrado, ¿sí? El segundo procedimiento es para datos agrupados, ya sean estos que sean variables tipo 0, 1, 2. La varianza me dice es igual a la sumatoria de cada uno de los datos menos su media aritmética, esta diferencia al cuadrado, multiplicada por la frecuencia absoluta. ¿Sí? Toda esta sumatoria la dividimos entre n, que es el tamaño de la muestra. De la misma manera, la fórmula simplificada, tenemos la sumatoria de cada uno de los valores al cuadrado multiplicados por su frecuencia absoluta.
todo aquello dividido entre el tamaño de la muestra y a todo ese resultado le restamos la media aritmética al cuadrado. ¿Sí? Muy bien, esos serían entonces los dos procedimientos para la varianza. La varianza tiene unas propiedades que ya las voy a mostrar, acá están, y son las siguientes. La varianza, esta es la más importante, nunca puede ser negativa, ¿sí? Recuerden ustedes que cualquier cantidad, ya sea positiva o negativa, si la elevamos al cuadrado, siempre nos va a dar un resultado positivo, ¿no es cierto? Y por eso, para recordar esta propiedad, que utilizamos la notación justamente de sigma al cuadrado. Entonces, la varianza siempre, siempre, siempre tiene que ser positiva. Puede llegar a ser cero, sí, puede llegar a ser cero, pero jamás negativa, ¿ya? Muy bien. La varianza nos dice de una constante es cero. Es decir, que si yo quiero sacar la varianza de un número conocido cualquiera, la varianza es cero. Tercero, la varianza de una variable más o menos una constante es igual a la varianza de la variable. Es decir, la varianza de una variable cualquiera x, si le sumamos o le restamos una constante, un número conocido, esto es igual a la varianza de la variable nada más. Ahora bien, la varianza de una variable multiplicada por una constante es igual al cuadrado de la constante por la varianza de la variable. Bien. La varianza de una constante multiplicada por una variable va a ser igual a la constante al cuadrado multiplicado por la varianza de la variable. Bien. Estas cuatro propiedades, que les repito, la más importante, la que sí se tienen que memorizar o recordar siempre, es que la varianza nunca puede ser negativa. Muy bien. Tenemos también la desviación estándar. La desviación estándar, fíjense, es el mismo símbolo de la varianza, solamente que esta ya no está al cuadrado, ¿no es cierto? Es sigma nada más. También llamada desviación típica, indiferentemente podemos decirle desviación estándar o desviación típica, y nos dice es una medida basada en el valor de la varianza. ¿Por qué? Fíjense en los procedimientos del cálculo. Me dice, para datos no agrupados, la desviación estándar es la raíz cuadrada de la sumatoria de cada uno de los valores menos media aritmética de diferencia al cuadrado dividido entre el tamaño de la muestra. Entonces, dense cuenta de que acá lo que estoy sombreando es en realidad la fórmula de la varianza, ¿sí? Ahí está, la podemos apreciar. Es exactamente la misma, solamente que le estamos aplicando una raíz cuadrada, ¿correcto? Entonces, en algún caso, si nosotros ya tenemos el valor de la varianza y también nos piden la desviación típica o la desviación estándar, lo único que tenemos que hacer es aplicar la raíz cuadrada a ese resultado de la varianza, ¿ya? Si no lo tenemos, bueno, ya tenemos que aplicar toda la fórmula, ¿no es cierto? Directamente entonces puedo obtener la desviación estándar aplicando la raíz cuadrada a la varianza. De la misma manera, para los datos agrupados, fíjense, la desviación típica es la raíz cuadrada de la sumatoria de cada uno de los valores menos su media aritmética respectiva, esta diferencia al cuadrado, multiplicada por su frecuencia absoluta, y todo esto dividido entre el tamaño de la muestra. Este resultado, aplicamos la raíz cuadrada y obtenemos la desviación estándar. ¿Sí? Muy bien. Finalmente, tenemos la desviación media absoluta, DMA. Es la media aritmética, nos dice, en valor absoluto de las desviaciones de los valores observados de la variable respecto a la media aritmética. ¿Sí? Entonces, el cálculo para datos no agrupados, cuando no tenemos cuadrito, DMA es igual a la sumatoria, fíjense, en valor absoluto de cada uno de los valores menos la media aritmética, ¿sí? Y esta diferencia en valor absoluto la dividimos, o la sumatoria de
estas diferencias en valor absoluto la dividimos entre el tamaño de la muestra. Cuando tenemos datos agrupados, DMA es igual a la sumatoria de cada uno de los valores menos su media aritmética respectiva en valor absoluto y multiplicada por su frecuencia absoluta. Realizada toda esta sumatoria, dividimos entre el tamaño de la muestra. Ahora bien, ¿cuáles son las ventajas de la desviación media absoluta? Nos dice, es menos sensible a la presencia de valores extremos. ¿Sí? Y la desventaja es que es complicada de aplicar e interpretar posteriormente. Entonces, bien, vamos a hacer un pequeño repaso. ¿Qué medidas hemos aprendido? La desviación media absoluta, recordemos que esta diferencia es en valor absoluto. La desviación estándar, que está basada en el valor de la varianza. La varianza, que nunca puede ser negativa. El rango intercuartílico, que necesita los cuartiles 3 y 1, ¿no es cierto? Y el rango recorrido, que es simplemente la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo. Entonces, estas 5 medidas son las que hemos aprendido. Todas son medidas de dispersión o medidas de variabilidad. Muy bien. Vamos a aplicar estas 5 medidas que hemos visto en los ejercicios que ya los tienen ustedes publicados en el Classroom. Vamos a volver a cargar y van a ver que ya lo tenemos publicado. Son 3 ejercicios nada más, que está como un nuevo material. Los ejercicios de medidas de variabilidad. Y ustedes acá tienen ya los enunciados y de estos 3 ejercicios vamos a determinar estas medidas que acabamos de aprender. ¿Sí? Muy bien. Hacemos entonces. Ahí está. Bien. Para el ejemplo número 1, ¿qué clase de datos tenemos? Fíjense. En este caso no tengo cuadro, ¿verdad? Tenemos datos dispersos, ¿sí? Además que estos datos están desorganizados, ¿correcto? Muy bien. Me pide determinar media aritmética, rango intercuartílico, varianza, desviación estándar y desviación media absoluta. Muy bien. ¿Por qué en primera instancia la media aritmética? Que recordemos que la media aritmética es una medida de posición, no es una medida de variabilidad. Porque en la mayoría de nuestras fórmulas, fíjense, de la varianza, de la desviación estándar, de la desviación media absoluta, nos exige que tengamos la media aritmética. Recuerden la definición. Las medidas de variabilidad ¿sí? necesitan una medida de posición. ¿Sí? Bien, entonces, la media aritmética, pero recuerdo, esta no es una medida de variabilidad, es una medida de posición que la vamos a utilizar. La media aritmética para datos desagrupados es simplemente la sumatoria de todos y cada uno de los datos que tengamos dividido entre el tamaño de la muestra. En este caso vamos a ver cuántos datos tenemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 datos tenemos en total. Entonces lo que tenemos que hacer es sumar nada más cada uno de los datos. No importa que estén en desorden, recuerden ustedes que es exactamente lo mismo. ¿Sí? Yo estoy realizando puntos suspensivos para denotar de que estamos anotando todos estos datos, ¿no es cierto? La sumatoria de todos estos datos dividido entre el tamaño de la muestra, que en este caso sería 3. Bien. Voy a ir mostrando acá los valores. Creo que están correctos, pero de todas maneras, por favor, si es que tuviéramos alguna diferencia, me avisan de inmediato para corregir. Bien, entonces ya tenemos la media aritmética. Bien, necesito
Rango recorrido, valor máximo menos el valor mínimo. Muy bien, observamos de todos estos nuestros datos cuál es el valor máximo. 20, 27 tal vez, 30. 30 es el valor máximo, ¿no es cierto? Entonces anotamos 30 menos el valor mínimo. El valor mínimo será 4. Creo que sí. Muy bien. Entonces en este caso tuviéramos, acá no debemos tener el resultado, no. El valor máximo menos el valor mínimo. Tuviéramos 26. ¿Sí? Para el rango intercuartílico. Necesitas restar del cuartil 3 el cuartil 1. Entonces, ¿qué es lo que necesito hacer? Obviamente primero tengo que sacar el cuartil 3 y el cuartil 1, ¿no es cierto? Bien, para determinar los cuartiles, ¿cuál era el procedimiento para datos que no estaban organizados? Lo primero que tenemos que hacer es organizar los datos en forma ascendente o descendente, ¿no es cierto? Muy bien, entonces observamos el valor mínimo, sabemos que es 4, ¿sí? Después el siguiente valor creo que es 7, después el siguiente valor es 9 y así sucesivamente. Los vamos a organizar de manera ascendente. Ahí está. 4, 7, 10, 13. Fíjense que acá estoy repitiendo 20 porque tenemos dos valores de 20, ¿sí? Todos los datos tienen que estar organizados de manera ascendente o descendente. Muy bien. Determinemos entonces el cuartil 1 y el cuartil 3. Para poder hacer aquí, lo primero que debemos ver es la cantidad de datos que tengo. Necesito si es par o impar. Muy bien. Ya sabemos que tenemos 13 datos, ¿correcto? Entonces tenemos una cantidad de datos impar. Necesito obtener siempre primero el valor de la mediana o del cuartil 2. ¿Cuál es el valor que divide en dos partes iguales a esta distribución? Entonces veríamos, tenemos 13, serían 6 datos, ¿no es cierto? A cada lado. Tenemos 2, 4, 6. Imagino que esta sería la mediana. 2, 4, 6, correcto. Entonces tenemos lo que es la mediana. Entonces, han sobrado, ¿sí? Tanto a la izquierda como a la derecha, podemos obtener el cuartil 1 y el cuartil 3. De estos datos vamos a obtener el cuartil 1. ¿Cuál sería el valor o los valores en este caso que dividen en dos partes iguales esta primera mitad? Entonces, fíjense que aquí tuviéramos estos dos valores, ¿correcto? Los vamos a resaltar. Y acá podemos obtener el cuartil 1. 9 más 10, simplemente un promedio, 9 más 10, 19, ¿no es cierto? Dividido entre 2, 9.5. Entonces, el cuartil 3 había sido, no, perdón, el cuartil 1 había sido 9,5. Muy bien. Lo mismo vamos a hacer para el cuartil 3. De todos estos datos, ¿cuál es el valor o los valores que dividen en dos partes iguales? Tenemos 22 y 25. Si realizamos el promedio nada más, vamos a tener 47, ¿no es cierto? 47 dividido entre 2, 23.5. Muchas gracias. Ahí anotamos entonces 23.5. 23 menos 9 tendríamos 14. A ver, acá ya tenemos el valor. 14. Ahí está. Bien, 14. Entonces había sido el rango intercuartílico. Y podríamos hacer, fíjense, una pequeña comparación entre el valor y el resultado del rango simple y el rango intercuartílico. Tenemos 26, la diferencia, y de rango intercuartílico tan solo 14. Entonces, en este caso, tal vez sería una medida más representativa el rango intercuartílico, ¿correcto?
Muy bien, entonces ya habríamos visto lo que es el rango y también el rango intercuartil. Bien, vamos a pasar a ver lo que es la diferencia o la varianza. Para la varianza, para datos no agrupados, ¿no es cierto? Para datos no agrupados es esta la fórmula. Recordemos, sigma al cuadrado, que eso es igual a la sumatoria de cada uno de nuestros valores al cuadrado dividido entre el tamaño de la muestra. Por si acaso, la fórmula que estoy utilizando es la simplificada. Esta también les recomiendo utilizar esta, no es más sencilla. Todo esto o menos la media aritmética al cuadrado. Vamos a ir anotando cada uno de nuestros valores. Tenemos 20 al cuadrado, 9 al cuadrado, 25 al cuadrado, 4 al cuadrado, etc. Y toda esta sumatoria. Ahí lo tenemos dividido entre el tamaño de la muestra, que es 13, menos la media aritmética al cuadrado, que recuerden que hemos obtenido este valor a un principio, 16.92. Una pequeña recomendación, por favor, para obtener los resultados, ¿sí?, de estas medidas, siempre utilicemos dos decimales bien redondeados, ¿sí? Siempre. Para los resultados de las medidas de dispersión, para todas las medidas de dispersión, siempre, y de posición también, siempre dos decimales. Muy bien. Realizada entonces esta operación, vamos a obtener este resultado. Muy bien. Creo que está bien, pero por favor recuerden siempre verificar todos los resultados, ¿correcto? Muy bien. Pasamos a lo que es la desviación estándar. La desviación estándar me dice que es la raíz cuadrada de la misma fórmula de la varianza. Pero en este caso, fíjense que nosotros ya tenemos la varianza, ¿sí? Y así tal cual, por favor, con los dos decimales que nosotros hemos redondeado, a veces en este tipo de ejercicios, los resultados tienden a tener muchos decimales. Ustedes lo redondean solamente al segundo decimal, lo redondean utilizando las reglas de redondeo y utilizan esos resultados, ¿sí?, para las posteriores medidas o posteriores cálculos. Entonces, en este caso, simplemente tuviéramos que sacarle la raíz cuadrada a la varianza, que sería la raíz cuadrada de 60,02. ¿Sí? Y podríamos obtener directamente la desviación estándar o la desviación típica. Nuevamente, redondeo correctamente al segundo decimal. Finalmente, la desviación media absoluta. La desviación media absoluta me dice la sumatoria de cada uno de los valores menos su media aritmética, pero en valor absoluto, ¿no es cierto? Toda esta sumatoria dividido entre el tamaño de la muestra. Muy bien. Acá me imagino que ya tenemos estos valores. Y ahí está, fíjense, 20, el primer dato, menos 16.92 más 9 menos 16.92 y sucesivamente todos los datos, ¿sí? Todo esto, cada una de esas diferencias en valor absoluto, y a todo este numerador le vamos a dividir entre el tamaño de la muestra, que es 3. Muy bien, obtenemos el resultado. Ahí está, 6.7. ¿Sí? Imagino que nos da directamente punto 7. Si hubieran más decimales, por favor, me dicen para corregir. Bien, entonces ya habríamos visto, en este caso, la varianza. También habríamos visto la desviación estándar y la desviación media absoluta. Todo esto para datos que no están agrupados, para datos desagrupados, que no tienen tablita, ¿no es cierto? Obviamente, eh, la característica principal de este tipo de ejercicios es que los datos desagrupados
son pocos, ¿no? En este caso son simplemente 13 datos, ¿sí? Incluso ustedes cuando traten de obtener en la calculadora se van a dar cuenta que es bastante moroso, es bastante tedioso introducir, aunque sean 10 datos, ¿no es cierto? Sobre todo cuando tenemos que hacer la diferencia a cada uno de los valores de su media aritmética, ¿correcto? Entonces, solamente cuando tengo pocos datos puedo utilizar estos procedimientos que acabamos de ver para las medidas de variabilidad. Bien, ¿qué pasaría si tuviéramos otro tipo de variable? ¿Sí? Acá tenemos una variable, vamos a ver si es tipo cero o es una variable tipo 1. ¿Cuál era la diferencia? Vamos a refrescar un poquito la memoria. Cuando tengo una variable tipo cero, tengo pocos datos y tengo poca variación. ¿Qué era eso de pocos datos? Tengo que tener menos de 30 datos, ¿no es cierto? Y eso de poca variación es que los datos se repiten bastante, ¿sí? Tendré, ¿cuántos datos diferentes tengo? ¿Recuerdan? Les preguntaba. Tendré pues, no sé, unos 5 a 10 datos diferentes, cuando mucho, para que tenga poca variación. Muy bien, en este caso, la variable tipo 1 se caracteriza porque tiene muchos datos, pero tiene poca variación. ¿Qué significa muchos datos? Mayor o igual a 30 datos, ¿sí? Muy bien, en este caso podemos observar que no tenemos una variable tipo 2, ¿no es cierto? Simplemente observando. ¿Por qué? Porque en este cuadrito no me está dando intervalos, ¿no es cierto? Como es en el ejemplo 3. En el ejemplo 3 ya directamente los intervalos. Entonces acá yo no tengo que hacer ni siquiera ningún análisis, ya sé que es una variable tipo 2, correcto. Pero en este caso, esta podría ser una variable tipo 0 o podría ser una variable tipo 1. ¿Por qué? Porque no tengo muchos datos diferentes, tengo poca variación. Muy bien. ¿Cómo sé cuántos datos tengo en total? Simplemente realizo la sumatoria de todas las frecuencias absolutas. En este caso, fíjense, voy a tener, acá tenemos un 1, podremos tener 20, ¿sí? 20, y aquí obviamente vamos a tener más de 30 datos, ¿no es cierto? 20, acá podemos tener 31, sí, 35 datos en total. Tenemos, vamos a anotar acá, esta información nos va a servir. N es igual a 25, pero N minúscula. El tamaño de la muestra había sido 35. Eso es. 35 datos en total. Entonces, sí tengo muchos datos. Por lo tanto, esta es una variable tipo 1. Bien. Para datos que están agrupados directamente, para variables tipo 0, 1, 2, la media aritmética, que les repito, esta no es una medida de variabilidad, es una medida de posición, pero que la vamos a utilizar, ¿sí? Para obtener las medidas de variabilidad. Su fórmula dice que es la sumatoria de cada uno de los de cada potencia absoluta arriba y dividido entre el tamaño de la muestra. Muy bien, vamos a pasar a hacer, acá tengo pocos datos, puedo anotarlos todos y ustedes pueden aprovechar para introducir a su calculadora, ¿sí? Y para corroborar el resultado. Tenemos entonces 36 multiplicado por 9 más 37 por 10 más 38 por 8 más 39 por 4 más 40 por 3 y más 41 por 1. Todo esto dividido entre 35. En este caso, venimos, el resultado que tengo acá es 37.50. Esto sería para la media aritmética. Recuerden que tenemos que redondear al número decimal, ¿sí? Con las reglas del redondeo. Rango recorrido. Valor máximo menos el valor mínimo. Acá tengo de todas las tareas de calzado. ¿Cuál es el valor máximo? El valor máximo es 41 y el valor mínimo es
36. Colocamos entonces 41 menos 36. Y el resultado en este caso es Disculpe, licenciada. a ver si tenemos alguna consulta. Es que su audio no se escuchaba bien. Bueno, no se escucha muy bien. A ver, vamos a reiniciar el audio, sí, denme un segundo. Bien, ahora se escucha mejor. Espero que sí, por favor me van a decir si es que tengamos algún problema. Correcto. Pasemos entonces. Rango intercuartílico. El rango intercuartílico diferencia entre el cuartil 3 y el cuartil 1. ¿Sí? Vamos a aprovechar en este ejercicio que no habíamos determinado nosotros los cuartiles para una variable tipo 1. ¿Sí? Sin embargo, habíamos visto el procedimiento es exactamente el mismo que de la mediana, pero vamos a aprovechar y vamos a repasar todo el procedimiento. Bien, vamos a determinar entonces en una primera instancia el cuartil 1. Recordemos simplemente el procedimiento. Para el cuartil 1 necesitamos determinar n cuartos, ¿sí? Ubicar entre dos valores de las frecuencias absolutas acumuladas este valor de n cuartos. Además de aquello, una vez ubicando, necesitamos verificar si es n cuartos menor o si es n cuartos igual a n i, ¿sí? Ponemos en la condicional y obtenemos o sub 1 dependiendo de la fórmula o Licenciada, directamente del valor. sigue mal el audio, como distorsionado. Hace rato escuchaba bajito y ahora distorsionado. Dicen, yo la escucho normal, solo que creo que está muy cerca el micrófono. de A usted. ver, a ver, vamos a reiniciar nuevamente, ¿ya? Ahora Denme sí. un segundito. Bien, ahora me escuchan mejor. A ver, díganme chicos, por favor. Sí, se escucha Vamos bien. a Al poner, menos yo. ¿me escucha mejor? Al menos yo la escucho. Sí, muy bien. Ya, cuando tuvieran algún problema, me avisan para que reiniciemos y para que no tengamos problemas. ¿Sí? Entonces, ya tenemos este procedimiento. A pasar a ubicar la inflación. Fíjese que en este cuadrito que nos están dando en el ejemplo 2 es un cuadrito resumido, ¿sí? En el cual no tengo la frecuencia absoluta acumulada, pero nosotros fácilmente podemos obtenerla. ¿No es cierto? Vamos a tener entonces una nueva fila, en este caso sería a obtener en la frecuencia absoluta acumulada. Recordemos, para construir esta columna, entre comillas, que acá tenemos en fila, el primer valor sería exactamente la frecuencia absoluta, ¿no es cierto? Tenemos 9, vamos a sumar, 19, 19 más 8, que sería 27, el siguiente más 4 será 31, más
4 y más un 35, ¿no es cierto? Ya tenemos entonces confirmado eh, toda la frecuencia absoluta acumulada. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Necesito determinar n cuartos. Para n, acá nos habíamos anotado el valor, teníamos 35. 35 dividido 4, tenemos 7.5 dividido entre 2, 8.75. Este sería entonces el valor de n cuartos. A ver, ¿qué más? Tenemos el segundo paso. Ubicar n cuartos entre dos valores consecutivos de la frecuencia absoluta acumulada, ¿sí? Entonces, ¿entre qué dos valores está este 8.75? Yo recuerdo que uno de ustedes me consultó qué pasaría si es que estaría a uno de los extremos este valor, ¿no es cierto? Y justamente este es el caso. Fíjense, que yo tengo el valor más bajo de 9 y el siguiente es 19, pero tengo 8.75 que es aún menor, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasaría? Entre estos dos valores tendríamos que anotar. Vamos a hacer un pequeño espacio para poder colocarles el valor de I menos 1, ¿sí? Que sería 0, y lo vamos a poner entre comillas, sería I menos 1, ahí está. Y NI, en este caso, tendría que ser 9, ¿correcto? Muy bien, lo vamos a pasar acá. El valor que estaría acá antes, entre estos dos valores, tendría que estar para Q1 entre 0, porque no existe, y 9, ¿sí? Ahí está. Entonces anotamos estos dos valores. Tal vez acá ya los teníamos, veremos. Ahí está. Entre 0 y 9 está 8.75. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué hacemos a continuación? En la condicional vemos si n cuartos es menor o es igual. En este caso es menor, ¿no es cierto? Vamos a resaltar esto. Vamos a cambiar de color, ahí está. N cuartos es menor a I, por lo que Q1 directamente es el valor correspondiente a la variable. Entonces nos fijamos, este es el 9. ¿Cuál es el valor correspondiente? El valor correspondiente sería 36, ¿sí? Entonces directamente Q1 sería igual a 36. Ya no tendríamos que hacer uso de la siguiente, ¿no es cierto? En este caso solamente cuando es igual. Sería 9 igual a 9, ¿correcto? Ahí tuviéramos que sacarle promedio. Pero no, ya tenemos entonces el valor de Q1. Para no olvidarnos, ya nos lo vamos a trasladar y vamos a reemplazar en la fórmula de rango intercuartílico. Q1 había sido 36. Bien, pasemos a Lice, determinar Q3. ¿Ya tenemos algún problema? tengo una pregunta Dime. sobre cómo ha sacado, digamos, el cuartil 1. No, en la condicional no sería si n cuartos es igual a la frecuencia acumulada absoluta, no tendrías que usar la fórmula. Y si fuera Ah, ya. menor, o es por el tipo del problema. Exactamente. Acá tenemos una variable tipo 1, ¿sí? Y en variable tipo 2, esta misma condicional es al revés. Acá es igual y en esta otra es menor o igual, ¿sí? Entonces, esto por si acaso, a ver,
No recuerdo si lo tenemos acá. Esto es justamente del cuartil, sí, de los cuartiles para una variable tipo 2, ¿no es cierto? Esto es del anterior tema, fíjense. Valga la aclaración. Tengo una variable tipo 2. ¿Cómo determino los cuartiles? Aquí está la condicional. En la condicional, si tienes el menor o igual, ¿sí? Utilizamos la fórmula, ¿correcto? Y si no tuviéramos el igual, si no tuviéramos acá en la condicional, utilizaríamos directamente el límite inferior correspondiente. Este es el procedimiento, mejor les voy a mostrar para que vean. Aquí está. Esto es de la mediana, ¿no es cierto? Pero de todas maneras, para cada uno de los cuartiles, simplemente la diferencia es n cuartos y 3 n cuartos. Entonces, en esta condicional me pregunta su compañero. Si n medios en este caso es menor o igual a, entonces directamente tengo el valor. ¿Sí? Fíjense, esto es para variable tipo 1. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿No es cierto? Si es igual, tengo que aplicar la fórmula. Pero fíjense, para variables tipo 2, si es igual, directamente sería el valor. Pero si es menor o igual, tengo que utilizar la fórmula, que es lo que hemos hecho en el cuadro de distribución para variable tipo 2, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que aquí es al revés. Primero está el menor y después está el igual para variables tipo 1. Y para variables tipo 2, primero está el igual y después está el menor. ¿Ya? Entonces es al revés. Mucho cuidado en esa parte con confundir. ¿Sí? Gracias, Lice. ¿No de qué? Muy bien. Entonces, estamos claros, hemos hecho bien, ¿no es cierto? Determinaremos el cuartil número 3. Muy bien, en este caso necesitamos sacar 3 en el cuarto. Vamos a determinar 3 multiplicado por 35 y esto dividido entre 4. Debemos tener el resultado 26.25. Ubicamos nuevamente entre dos valores consecutivos de la frecuencia absoluta acumulada. 26.25. ¿Entre qué dos valores estará? 26.25, fíjense, está entre estos dos valores. Vamos a cambiar de tonalidad ahí para que no se confundan. Esto sería para el cuartil número 3. ¿Sí? Vamos a colocar así. Esto era para el cuartil 1 y aquí tenemos para el cuartil 3. ¿Correcto? Ahí está. Entonces el primero va a ser n sub i menos 1 y el segundo va a ser n sub i directamente, entre 19 y 27. Anotamos entonces entre 19 y 27. Muy bien. Condicional. ¿Es menor? Sí, es menor. ¿No es cierto? No es igual. Por lo que el cuartil 3 directamente tendría que ser el valor correspondiente. En este caso tengo 26.25 menor a 27, corresponde a que el cuartil número 3 había sido 38. Vamos a verificar esto. El valor correspondiente sí es, ¿no es cierto? Directamente 38. Muy bien, ya tenemos entonces el cuartil número 3. Anotamos 38 menos 36, directamente el rango intercuartílico había sido 2 nada más. ¿Sí? Bien, ya hemos sacado entonces los dos rangos. Tengo el rango normal o simple y el rango intercuartil. Determinemos también la varianza para este ejercicio. La varianza. Ahora ya tengo un cuadro de distribución, ¿no es cierto? Mis datos, fíjense, están agrupados. Tengo frecuencia absoluta.
por lo que tengo que hacer uso de ella, ¿no es cierto? Voy a hacer un poquitito más pequeña la pantalla para que se pueda ver la información y poder copiar. Muy bien. Veamos. Necesitamos la sumatoria de cada uno de los valores al cuadrado multiplicado por su frecuencia absoluta. ¿Cómo sería? 36 al cuadrado multiplicado por 9. 37 al cuadrado multiplicado por 10, ¿no es cierto? Y así sucesivamente. Todos los valores. Muy bien. Toda esta sumatoria dividido entre el tamaño de la muestra, que en este caso es 35. Y a todo esto le tenemos que restar el valor de la media aritmética, que aquí la tenemos, fíjense, 37,57 al cuadrado. Muy bien. Y tenemos este resultado, ¿sí? 1,95, por favor, para que ustedes lo corroboren. Y ya tenemos el valor de la varianza. La desviación estándar. La desviación estándar, recuerden, que si ya tengo la varianza, directamente podría aplicar la raíz cuadrada de 1,95. ¿Sí? En este caso vamos a reemplazar para que vean cada uno de los valores al cuadrado multiplicado por su respectiva frecuencia absoluta, todo dividido entre el tamaño de la muestra. ¿Sí? Y a todo esto le estamos restando la media aritmética al cuadrado. ¿Sí? Fíjense, toda esta fórmula ya reemplazada, lo único que tenemos que hacer es aplicarle la raíz cuadrada. Como les decía, nosotros ya tenemos ese valor de la variante. Entonces, lo único que vamos a hacer es aplicar la raíz cuadrada a 1,95. Les repito, solamente con los decimales que ya habíamos redondeado. ¿Ya? Entonces, en este caso, nos sale la desviación estándar 1,4. Finalmente, la desviación media absoluta. La desviación media absoluta aplico la sumatoria de la diferencia de cada uno de los valores menos su media aritmética en valor absoluto y multiplicada por su frecuencia absoluta. Muy bien, observa entonces los valores. Sería 36 menos 37,57 más 37 menos 37,57. Todo esto, cada uno multiplicado por su frecuencia absoluta. Entonces, 36 menos 37,57 en valor absoluto multiplicado por 9. El siguiente sería 37 menos 37,57 en valor absoluto multiplicado por 10. ¿Sí? Reemplazamos entonces cada uno de los valores, ahí los tienen, cada uno multiplicado por su respectiva frecuencia absoluta. Dense cuenta que acá la frecuencia absoluta le he colocado un principio. Y recordemos de que el orden de los factores no va a alterar el producto. Dividido entre el tamaño de la muestra, que sería 35. Realizamos esta operación y tenemos el resultado de la desviación media absoluta. ¿Sí? Muy bien. Esto sería entonces todo el procedimiento para esta variable tipo 2. Muy bien. Rápidamente vamos a ver para la variable tipo 2. Para la variable tipo 2, recuerden que la única diferencia es de que nosotros necesitamos las marcas de clase, ¿no es cierto? Y fíjense, aquí yo tengo directamente los, los límites, ¿no es cierto? Límite superior, límite inferior de cada uno de los intervalos de clase. Entonces, lo que nosotros necesitamos ahora es la marca de clase. Vamos a copiar simplemente, ahí está. Yo necesito la marca de clase.
¿Qué es la marca de clase? La marca de clase es el promedio entre el límite superior y el límite inferior, ¿correcto? También recuerden que la marca de clase es la mitad del camino entre estos dos valores. Y fíjense que estos dos valores están de a 5, ¿no es cierto? 20 más 5, 25. 25 más 5, 30. 30 más 5, 35. Entonces la mitad del camino está bastante sencillo de deducir, ¿no es cierto? 27.5, 32.5, 37.5, 42.5, 47.5 y 52.5. Listo. Ni siquiera hemos tenido que obtener el promedio con la calculadora, nada, está bastante sencillo. Bien, aprovechando, también recordemos de que vamos a necesitar lo que es la frecuencia absoluta acumulada, ¿no es cierto? Entonces vamos a directamente ir acumulando. Ahí está. Vamos a ir acumulando. El primer valor va a ser exactamente el mismo. Tenemos 6. 6 más 8, 14. Más 9 sería 23. Más 10, 33. Más 7, 40. 46. Y habíamos tenido 50 datos en total. ¿Sí? También nos vamos a anotar acá. Tengo n igual a 50. Minúscula. Ahí está. Listo. Lo primero que tenemos que hacer, recuerden, saco la media aritmética. La media aritmética, lo único que vamos a hacer es reemplazar una formulita y hacemos uso de la marca de clase. Marca de clase multiplicado por su frecuencia absoluta, ¿sí? En sumatoria cada una de estas multiplicaciones. Todo aquello dividido entre el tamaño de la muestra, que es 50, y obtenemos la media aritmética, ¿sí? Muy bien, ahí tenemos entonces la media aritmética. Rango recorrido, valor máximo menos el valor mínimo. Entonces nos fijamos cuáles son los valores de nuestros datos. Aquí están en cada uno de sus intervalos. El valor máximo que tenemos, fíjense que es 55. Y el valor mínimo que tenemos es 20. Notamos entonces 55 menos 20. El resultado es 35. ¿Sí? Ya tengo entonces el rango recorrido. El rango intercuartílico. Fíjense, ahora necesito otra vez el cuartil 3 y el cuartil 1. Rápidamente vamos a ver la obtención de estos dos cuartiles. Aquí ya tenemos, ¿no es cierto?, nuestra frecuencia absoluta acumulada para poder deducir. Bien, tenemos 50 datos, entonces para el cuartil 1 sería 50 dividido entre 4. Esto sería 12,5. Ubicamos entre dos valores, ¿no es cierto? 12,5. Justamente están acá. Entre 6 y 14 estaría 12,5. ¿Sí? Vamos a ver, tal vez acá está. No. Anotamos entre 6 y 14. Muy bien. Condicional. Ahora sí, si n cuartos es igual, entonces Q sub 1 directamente el límite inferior correspondiente. En este caso no es igual, ¿no es cierto? Tengo de que n cuartos es menor a n y vamos a reemplazar la fórmula. Nos vamos a copiar un segundito. Ahí está. ¿Cuál es el límite inferior correspondiente? Recordemos, donde está NI, es decir, en el segundo valor, es con esa fila, o bueno, en este caso con la columna con la que tenemos que trabajar. Yo la voy a resaltar así para que nos podamos ubicar. ¿Cuál es el límite inferior correspondiente? Sería este, ¿no es cierto? El límite inferior correspondiente sería 25. Muy bien, vamos a reemplazar entonces 25. ¿Cuál es la longitud de intervalo de clase? Solamente tenemos que hacer la diferencia de los límites. 30 menos 25, 5.
Colocamos el valor de n cuartos, que en este caso es 12.5, ni menos 1, que nos podemos copiar del intervalo, aquí está, 6. En el denominador tenemos ni, que sería 14, menos ni menos 1, que sería 6. Muy bien, realizamos entonces esta operación y podemos obtener el cuartil directamente 1, ¿sí? 29.06. Esto me imagino que está redondeado. De la misma manera, para el cuartil número 3, anotamos entonces, primer paso, 3n cuartos. 3 multiplicado por 50, que es una cantidad de nuestros datos, dividido entre 4. En este caso es 37,5. Ubicamos nuevamente entre qué dos valores de la frecuencia absoluta acumulada estará este 37.5. Muy bien, vamos a resaltar 37.5. Fíjense, acá está, entre 33 y 40. Y recordemos también que son con estos datos con los que vamos a trabajar. Este sería 40, sería NI, y NI menos 1 sería 33. Muy bien, reemplazamos entonces. Acá se nos ha... Ahora sí, notamos 33 y 40. Condicional. 3n cuartos es igual a ni. No, no es cierto. 3n cuartos es menor a ni. Por lo que tenemos que reemplazar en nuestra fórmula. Listo. Muy bien. ¿Cuál es el límite inferior correspondiente? El límite inferior correspondiente nos fijamos. Fíjense, da la casualidad que también es 40. Reemplazamos 40. La longitud de intervalo de clase, nos fijamos 45 menos 40, esto es 5. 3n cuartos, 3n cuartos es 37.5. Ni menos 1 era 33. Ahí está. N sub i es 40. N sub i menos 1, 33. Muy bien. Obtenemos el resultado y ahora podemos determinar el rango intercuartílico. El rango intercuartílico tenemos 43.21 menos 29.06. El rango intercuartílico había sido 14,15. Nuevamente podemos hacer la comparación entre el rango normal o simple, 35, y el rango intercuartílico, 14,15. ¿Sí? Muy bien, ya hemos obtenido entonces ambos rangos. Vamos a pasar a determinar, para finalizar, la varianza, desviación estándar y la desviación media absoluta. Vamos a ver si es que podemos acomodar un poquitito. Ya, para que se vea un poquito mejor nada más. La varianza. La varianza, fíjense. Necesito la multiplicación de todos, cada uno de los de las marcas de clase, sería en este caso. Vamos a modificar las marcas de clase al cuadrado multiplicadas por su frecuencia absoluta correspondiente. Entonces vamos a ver marcas de clase y frecuencias absolutas correspondientes. ¿Correcto? Muy bien. Tenemos entonces la primera marca de clase es 22.5 al cuadrado multiplicado por 6. La siguiente marca de clase 27.5 al cuadrado multiplicado por 8. Determinamos entonces todo este numerador
y lo dividimos entre el tamaño de la muestra. ¿Cuál es el tamaño de la muestra? 50. A todo este resultado le vamos a restar el valor de la media aritmética al cuadrado, que habíamos obtenido 36.3 al cuadrado. Realizamos nuestra operación y obtenemos el valor de la varianza. Ahora bien, para determinar la desviación estándar o la desviación típica, realizamos toda esta misma operación, pero le aumentamos la raíz cuadrada, ¿no es cierto? Vamos a mostrar entonces, ahí está, el denominador acá es 50, pero como nosotros ya tenemos el valor de la varianza, podemos simplemente aplicar la raíz cuadrada a 79,56, ¿sí? Y obtenemos el resultado, 8.92. Finalmente, para la desviación media absoluta. En este caso, hacemos uso nuevamente de la marca de clase, ¿sí? Cada una de las marcas de clase menos su media aritmética en valor absoluto multiplicado por su frecuencia absoluta. ¿Cómo sería? Cada uno entonces de cada una de las marcas de clase. 22.5 menos 36.3, todo esto en valor absoluto y multiplicado por 6, ¿sí? El primer no. Para el siguiente sería 27.5 menos 36.3 en valor absoluto y multiplicado por 8, ¿sí? Muy bien, veamos todo esto. Ahí está. Nuevamente, acá tengo las frecuencias absolutas. Adelante, ¿sí? No vamos a tener ninguna alteración en el resultado. Y como denominador tenemos el tamaño de muestra que es 50. Muy bien, tenemos entonces los resultados. Sí, ahí está, 7.5. Con esto entonces habríamos terminado de ver la varianza, la desviación estándar y la desviación media absoluta. Bien, no sé si hasta acá tuvieran alguna duda, alguna consulta. Dice respecto a a la desviación estándar, ¿Sí? cuando dices raíz, es eso, cuando está cuadrado, es por la notación de esa misma desviación estándar. O sea, para colocar en la calculadora 79.56 no tendría que colocarse al cuadrado. No, 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 no. Directamente este es el valor de la varianza, ¿sí? La varianza acá ya está al cuadrado. Entonces la varianza ya es igual a 79.56. Por eso que directamente para la desviación estándar, como raíz de la varianza, es raíz de 79.56 directamente. Y eso nos va a dar el 8.90. Gracias. No de qué. Bien. Vamos a dejar de grabar un segundito. Bien. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. ¿No? Eh, Acá para obtener todos estos valores es un poquito moroso, ¿sí? Le han dado cuenta, yo ya tenía los procedimientos simplemente para mostrar, ¿sí? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Para la clase del jueves, necesito que todos ustedes verifiquen todos estos resultados, ¿sí? Entonces utilicen su calculadora. Es bastante sencillo ver cómo van saliendo los resultados, ¿no es cierto? Cómo van saliendo organizadas las cantidades, etc. Pero es otra cosa cuando uno lo está haciendo de manera manual en la calculadora, ¿ya? Entonces, por favor, necesito que todos ustedes verifiquen todos los resultados. Y ya les voy a subir el correo
correspondiente, se tienen los enunciados, se pueden ir de los 3 ejemplos que hemos visto, las 5 medidas, ¿sí? Rango, repartir, varianza, bienestar, media. Necesito que para que en el momento de representación la poder rápidamente calcular. ¿Ya? No sé si tuvieran alguna duda, alguna consulta. Es tarea practicar, ¿no es cierto? No se les pueden presentar acá. Disculpe, licenciada, de desviación media absoluta, ¿lo que está entre valor absoluto afecta algo? ¿O es solo Sí, para... no, sí o sí tiene que estar entre valores absolutos. Si, por ejemplo, a ver, nuevamente vamos a utilizar este ejemplo del capítulo anterior de las temperaturas que teníamos. Acá tengo algunas temperaturas que son negativas, ¿no es cierto? Entonces, estos negativos en algún grupo de datos podría llegar a afectar el resultado. Entonces, no creo que sea el caso para estos ejercicios que les he dado, porque son cantidades bastante sensibles. Si se dan cuenta en los grupos de datos, hemos tenido cantidades sensibles, pero sí puede llegar a afectar. Entonces, siempre tenemos que utilizar el valor absoluto, ¿sí? De ahí el nombre, la desviación media absoluta. ¿Ya? Bien, ¿alguna otra duda más? Bien, si no tenemos entonces mayores dudas, chicos, acá terminaríamos el avance por el día de hoy. Les repito, por favor, repasen, vuelvan a hacer los mismos ejercicios, tienen todos los resultados, es simplemente para que ustedes agarren práctica. Muy bien, chicos. Inge, ¿y la práctica cuándo la va a dar? Hoy día, si es posible, si no, máximo hasta el jueves. Sí, me falta revisar un par de ejercicios y eso sería todo. Sí, pero yo creo que ya les voy a subir a la plataforma. Gracias, Inge. Ok. Muy bien, chicos, ahora sí, por favor, vayamos abandonando la sala. Hasta luego, Inge.